Hola, buenas tardes. Mi nombre es Conrado Gaitán, aquí de nuevo con ustedes y esta vez para platicar lo que sería la aplicación del método para medir el nivel de madurez de un proceso, específicamente en la primera parte del diagnóstico que se refiere a la ejecución, las tareas de ejecución dentro de un sistema de gestión de operaciones. Bueno, comencemos. Voy a extraerme un poco porque veo mis notas, pero ustedes no toman en cuenta esto. Permítanme un segundo. Sigamos. Como primero vamos a introducir otra vez los conceptos que hemos ya revisado en el anterior eh, video, en la anterior plática, donde hablábamos de la aplicación del método tal cual. Y empezamos por decir que estas son una serie de pasos en los que se aplica el método, que consiste primero en hacer un trabajo sobre la metodología se explica la metodología que se utiliza aplicando el método CMMI. Hay una serie de cuestiones, se habla con la gente, se conversa para que ellos entiendan y tengan el contexto de cómo debe aplicarse esta metodología. Después se envía un cuestionario, este cuestionario de diagnóstico que ya también hemos visto. Se analizan las respuestas y se priorizan las tareas claves que salen con base a las respuestas que se obtienen. Después también, cuando haya el análisis de un modelo base, ¿qué significa esto? Es, primero, al tener el ASIS, se establece un ideal o un to be o un deber ser, pero también se establece un mínimo de desempeño, es decir, aquello que debemos tener independientemente de la situación en que estemos y para que el sistema opere consistentemente. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a encontrar en la realidad que en algunas operaciones, en algunos lugares, se opera aún por debajo de este mínimo y entonces el trabajo de remediación inicial consiste en cerrar estas brechas o cerrar estos huecos para que el sistema esté trabajando como debe trabajar con un mínimo de desempeño. Ya después, en etapas posteriores y en un trabajo ya de más mediano plazo, se trabaja en el to be, que se alcanza en fases diferentes, planeando lo que es las actividades y las prioridades de lo que se quiere lograr conforme a la maduración del sistema. Eh, Cuando a esta metodología se aplica a una empresa, después de que se hace ya un análisis por los sitios, por el sitio o los sitios que tenga la empresa, se hacen visitas de confirmación, donde se habla en más detalle del contenido, o más bien de lo que se hizo como examen de evaluación de la madurez de cada tarea crítica o clave, y entonces se hace un programa o un plan de despliegue con acciones para cerrar las brechas, como lo mencioné ya, primero para el caso de lo que es el mínimo y luego después para el to be o deber ser. De esta manera, obtenemos que para una tarea clave se puede evaluar lo que es la parte básica, o sea, decir, oye, ¿cómo debería operar sin llegar a ser en un nivel 5, sino un nivel 1 o a lo mejor un nivel 2? Y entonces aplicar, para eso se aplica primero el cuestionario, pero para determinar eso. Y si se está en un nivel 1, usualmente debemos trabajar para por lo menos llegar a un nivel 2 y entonces empezar a trabajar con la remediación. El cuestionario en cuestión, digo, como ya lo vimos, tiene dos partes, la parte de ejecución y la parte de gestión. En esta plática, en esta conversación de hoy, vamos a hablar de la parte de ejecución exclusivamente. Con el método como está se determina, como vuelvo a mencionar y quiero recalcar, está basado en un to be, o sea, un deber ser, pero para avanzar rápidamente y para lograr un éxito eh, que sea un éxito real, un éxito sostenible en el tiempo, lo primero que hay que generar es un suelo, una base, un piso firme que se basa en desarrollar o en establecer un nivel mínimo de desempeño. Es lo que representa el modelo base y se enfoca a aquellas tareas claves o áreas claves de resultados que están trabajando en este momento por debajo de una operación o un desempeño de operación aceptable. La idea es al final contar primero con un proceso de remediación de estos baches o estos huecos que no están trabajando ni en un nivel aceptable y en base ya con toda esa nivelación poder hacer un ajuste de todo el proceso y llevarlo a los siguientes niveles de maduración según sea planeado. Muy bien, aquí estamos listos. Termina la discusión de lo que es la introducción de cómo trabaja esto, de cómo trabaja la metodología ya aplicada
en la realidad ya cuando empezamos a hacer un diagnóstico y tenemos solo un repaso de los 5 niveles que tiene el modelo CMMI que ya hemos discutido en otro video. Si no, por favor, ahí les voy a poner en los comentarios de este video, les voy a poner la liga al video anterior donde se mencionan más detalle o se amplía más estas definiciones, pero ya demos aquí por sentado que ustedes ya tienen o han visto ese video y si no, pues lo van a ver después para seguir con lo siguiente que es ya en sí la discusión de cada tema clave o área clave de resultados, como le hemos llamado, para evaluar el nivel de madurez del sistema de gestión de operaciones en la parte de ejecución, de las tareas de ejecución. Comencemos pues, como les decía, es el diagnóstico del sistema de operación en la parte de su ejecución. Hemos de decir que para valorar el sistema de gestión de operaciones en ejecución, hemos encontrado que hay 3 áreas claves. Pensando en el nivel en el modelo de Porter, de la cadena de valor y también en lo que es cómo se estructuran los procesos en muchas empresas, se identifican 3 grandes familias de tareas. La primera familia es cómo se procuran aquellos insumos claves para la operación, es decir, cómo se acopian, cómo se compran, cómo se adquieren, cómo se tienen disponibles estos insumos a través de relaciones productivas con los proveedores. El cómo ya después, en la segunda familia, viene lo que es el cómo se opera en forma efectiva con calidad. Y finalmente, el cómo se maneja y se mantiene la satisfacción del cliente. Muy bien, pues entremos en detalle con esto ya cada una de las tareas, que son 16 tareas claves en estas 3 familias. Ahorita las vamos a ver cada una en detalle. Aquí son estas, lo que mencionaba, las tareas claves que están ya dentro de su familia respectiva. Y ahorita empezamos a revisar, pero veamos que la parte de operación es la más poblada en este caso porque estamos hablando de ejecución. Y no deja de ser menos importante, por lo tanto, las tareas que vienen relacionadas a cómo hacemos asignación o cómo adquirimos los recursos claves para la operación y también el cómo mantenemos satisfecho al cliente. Una aclaración importante aquí es la parte de ejecución dentro del ciclo de PDA, PDCA de Deming, se enfoca mucho a lo que es la ejecución, a la parte de acciones de hacer, del do de hacer y del parte de controlar o medir. La parte de planificar y ajustar se deja más en la nivel o en la perspectiva de lo que es la gestión de la operación. Y eso se discutirá en un video posterior, donde también estamos hablando que alrededor de 19 reactivos o 19 preguntas o 19 temas claves con los que se evalúa también esa parte de gestión de la operación. Aquí solamente, como ya les mencioné, nos vamos a enfocar al hacer y al controlar la operación. Por eso es importante ver que estas tareas no son todas las que se ejecutan en la operación, pero son aquellas que son claves y relevantes para el hacer. Primero vamos a, dentro de lo que es abastecernos o adquirir o tener disponibles los recursos clave de la organización. Y llámese recursos clave no solo materias primas, porque a lo mejor tendemos a confundir el término con solo materias primas, pero aquellos también servicios claves como informática. Si en nuestra empresa tiene mucho que ver con la parte de vender mucho mercadotecnia, algo así también, la parte de diseño gráfico que nos provean terceros o servicios de logística que también para mover nuestros productos o servicios de hosting que también donde viva nuestra nube o nuestro sistema que le estamos dando servicio a un cliente son críticos, es decir, debemos manejar adecuadamente los contratos, debemos tenerlos actualizados, debemos que funcionen, que se hagan los pagos cuando tienen que hacerse y que funcionen conforme los alcances que se determinan. Es lo que en términos generales se llama el Performance Level Agreement o Level Agreement, que son los que se hacen cuando se hace un contrato. Y aquí hay 2 tareas claves en esta parte de la ejecución de tareas de proceso, de la operación, perdón, y es cómo se manejan los contratos, es decir, cómo aseguramos que estén
actualizados, como que se paguen, que se cumplan, que haya coordinación de acciones para que se den, para que el insumo llegue a la fábrica en el momento que se necesita, que esté disponible siempre, cómo se manejan estos documentos también, los de contratos para estar disponibles y en caso que necesiten actualizarlos, cómo monitorear cuándo deben reprogramarse o renegociarse, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, no solamente es materias primas, son servicios que sean claves y también ciertos utilities o ciertas otras, vamos a decir, ¿cómo se dice? Servicios, pero por ejemplo, de energía, la electricidad, el gas, el agua, que representen algo clave en nuestro proceso, entonces debemos tener muy claramente aquí el cómo los manejamos. Y son clave, cómo nos afectan directamente. La otra es básicamente una consecuencia de la primera, que es cómo evaluamos a los proveedores, cómo es que estamos en contacto con ellos para tener la mejora continua en su servicio, cómo hacemos relaciones productivas con ellos para que tanto ellos como nosotros, al final, cómo se montan no solamente procesos de pago, sino procesos de evaluación basado en controles y en planes de aceptación que les permita a ellos determinar cuándo y por qué ha habido un fallo en su suministro, y también que haya reglas claras cuando no va a haber, cuando hay cumplimientos o fallos en el suministro, qué es lo que aplica o deja de aplicar. Eh, Esta es la parte, como decía, de ejecución. No tiene nada con la planificación de buscar nuevos proveedores o estar en negociaciones estratégicas, pero sí tiene que ver mucho con el proveedor que tengo ahorita, cómo le doy seguimiento a lo que él me entrega y cómo le doy seguimiento a la calidad de su servicio. Aquí es importante aclarar que, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de la ejecución de la operación, pero la otra parte de gestión, algunos procesos no pueden estar en control de la fábrica o del sitio, o de la planta o de la oficina donde se realizan estas tareas, sino que están en un corporativo, en una oficina central, en un headquarter, ¿cómo se llama? En una parte donde se centraliza la gestión de la empresa. Entonces aquí es muy importante tener la claridad de qué pertenece a la ejecución y dónde tiene las interfaces con esos otros procesos centrales que alimentan y dan guía a la ejecución de los mismos. ¿Okay? Ejecución misma de estas tareas. Muy bien. Aquí simplemente ya vamos a pasar de la parte de procurar insumos claves a la parte ya de operar con calidad y eficiencia. Y empecemos primero también con cosas que son claves, tareas que son claves para que la operación no se interrumpa, y es cómo cuidamos la relación con las comunidades. Es decir, cómo sabemos que no estamos haciendo algo dentro de la operación que impacta el medio ambiente, que impacta a las comunidades alrededor, y eso cómo nos permite mantener una sana relación y evitar acontecimientos no deseados en el futuro que puedan perturbar la operación, o cerrar una fábrica, o hacer que nos pongan una multa, o restringir la producción, o restringir nuestros servicios. Aún en empresas de servicio, si, por ejemplo, o sea, es un ejemplo muy básico, muy burdo, es si con los clientes estacionándose, nuestros empleados estacionándose por donde sea en la calle donde estamos molestando a la comunidad, eso nos va a causar problemas en un momento dado. Entonces tenemos que cuidar esa relación con la comunidad, tenemos que cuidar los activos, es decir, cómo se hace para que no desgastemos aceleradamente o pongamos en riesgo la integridad misma del activo por operarlo inadecuadamente o tratar de sacarle el máximo de producción cuando no es posible, o que no estemos usando el activo adecuado para la operación adecuada. Entonces todo esto es parte también de cómo podemos vigilar o cuidar la calidad de la operación para lograr que se suministre el producto que prometimos suministrar en tiempo, alcance y costo. Luego viene también ya la parte, oye, ¿cómo es que ejecuto, más bien dicho, mis procesos de control de calidad de los servicios y productos y del proceso en sí? Es los controles que tengo, las variables, los KPIs, los indicadores, cómo hago el control adentro del proceso, cómo lo hago afuera con el cliente, y cómo al final evalúo también la parte no solo de costo, pero también la de fiabilidad de mis procesos para brindar mis productos con calidad.
Una parte importante aquí es cómo manejo todas mis tareas de calibración para asegurar que mis mediciones que estoy haciendo para asegurar la calidad, para el control de la calidad, sean fiables y sean reproducibles y estén disponibles. Estamos hablando aquí de dos temas juntos, que uno es la fiabilidad en sí de la medición, es decir, que tenga la calidad adecuada, eh, pero la otra también es la disponibilidad de la información, es decir, que el dato esté disponible cuando lo necesite y que en el periodo que se requiera. Pasemos al siguiente, que ya empezamos a hablar del recurso humano. Este es un elemento que normalmente no se ve como parte de la operación, pero que es la esencia y la clave de la misma, tanto para servicios como para producir algún producto o algún bien. Y entonces se tiene que tener tareas de cómo se monitorean, cómo se da feedback, cómo se desarrolla, cómo se forma, qué necesidades de formación hay, etcétera, etcétera. También hay la parte de cómo aseguramos que este recurso humano trabaje en un ambiente adecuado. No solo hablamos de la parte física y ambiental, sino también del clima organizacional y el empoderamiento que debe tener el recurso humano. ¿Cómo se maximiza la productividad del sistema? Estamos hablando de cómo hay procesos, o sea, cómo se ejecutan los procesos que siempre buscan analizar la información. O sea, porque realmente a veces nos dedicamos a producir, tomar las mediciones, reportar los datos, sacar los informes, pero nunca nos damos el tiempo de analizar esos datos para ver en dónde tenemos unas áreas importantes de mejora y entonces a eso es parte también de la ejecución. O sea, deben ser embebido en la ejecución el sentarnos, el pararnos y tener un procedimiento, tener un proceso a través del cual analizamos la información y vemos qué es lo que falló, se puede quitar para que no vuelva a fallar, pero también cómo podemos hacer mejor ciertas cosas para hacerlas más productivas. Parte básica es cumplir el plan de producción, es decir, si prometí un servicio, lo tengo que sacar en el tiempo que dije y la forma que dije. Si tengo producto, lo tengo que tener disponible para cuando mi cliente lo necesite. Es decir, el plan de producción debe cumplirse al tiempo que se prometió y al tiempo que se comprometió y con el costo adecuado. Aquí ya veremos en la otra parte, en la parte de gestión, cómo el plan de producción está atado a la demanda, es decir, al programa de ventas. Y aquí es donde debe haber una coordinación muy fuerte entre la parte comercial que vende y el área de producción o el área de operaciones. En este caso solo nos referimos a cómo controlamos las tareas de la producción y ejecución para cumplir el plan. Finalmente, también vamos a hablar, y un poco atado a lo que ya hablamos de lo de asegurar el talento, es cómo manejamos las evaluaciones. Es decir, para tener el mejor talento tenemos también que estar continuamente monitoreando el desempeño de las personas en forma individual y colectiva. Y cómo eso lo conectamos a través de programas de talento que ya veníamos hablando de la primera parte de la primera tarea, para que entonces haya una serie de proyectos, programas que se revisan tiempo con tiempo para tener y generar, reforzar las competencias que son necesarias. Me voy a regresar un poco nomás porque haciendo competencias, digo, haciendo más, asentando más lo último que decía, una parte es cómo tengo mis programas de trabajo, cómo ejecuto mis programas de desarrollo de talento y la última parte es cómo ejecuto ya la evaluación de la persona. Ahora, parte esencial de la operación o de la realización es cumplir las regulaciones. Es decir, no puedo operar si no tengo los controles adecuados para saber que no estoy infringiendo la ley o una regulación ambiental que también me pueda causar conflictos con una autoridad y que me pueda al final provocarse alguna cancelación o algún cierre de mi operación o algún tipo otro de normas que pueda existir sociales o políticas que en un momento dado puedan afectar de una forma u otra. Es importante dentro de la modernidad donde vivimos embebidos en la preocupación del medio ambiente, el cuidar el medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vigilamos? Ya hemos hablado de regulaciones, hemos hablado de cómo cuidar las relaciones con las comunidades, pero este tema en particular requiere
una atención y por eso se pone en este nivel, porque realmente a veces no somos conscientes de todo el efecto que tenemos en el ambiente desde el punto de vista medioambiental y de seguridad, y que las comunidades ponen más énfasis en ello. Eh, Aquí lo importante es cómo tenemos nuestras políticas y cómo estas acciones van a ayudar a garantizar que un incidente en estas dos áreas de seguridad y medio ambiente no afecten el sistema de gestión de operaciones y por ende la gestión de la calidad. Muy bien. Ya terminamos con la parte de calidad y eficiencia y vamos a pasar a la parte más, yo creo que este es el desenlace lógico, natural de todas las acciones que hemos visto hasta ahora, que es la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente al final nos provoca es que tengamos ventas recurrentes e ingresos que necesitamos para operar. Y lo primero es cómo lo monitoreamos. Si lo monitoreamos en forma consistente, si lo monitoreamos en forma metódica, sistémica, sistemática, cómo manejamos las quejas, bueno, cómo controlamos las quejas, o sea, cómo las recibimos y registramos, también cómo ya después, cómo las atendemos, no solo las quejas, sino por ejemplo un cliente si nos dice, oye, necesito apoyo para aplicar tu producto o necesito apoyo en tu servicio porque el servicio solo me permitió hacer esto y quisiera hacer algo más. Entonces aquí es donde nos encontramos con procesos o tenemos que tener procesos y tareas que aseguran metódicamente y no por genialidades del vendedor o del gerente de calidad que aseguren que se atiende satisfactoriamente al cliente. Tenemos un tema más cuando, por ejemplo, la gente comercial va, va ofreciendo nuestros productos o servicios y va creciendo esa base de clientes. Debemos tener muy en cuenta si tenemos la capacidad de atenderlos. Entonces aquí es el cómo ejecutamos las tareas necesarias logísticas dentro de la fábrica de ajustes de los procesos para atender los nuevos clientes. O sea, no vaya a ser de que hay un compromiso extra de cosas que el de comercial hizo y que no nos coordinemos con ellos adecuadamente y al final digamos un cliente existente sin el producto o servicio o no podemos atender lo que se comprometió a través del área comercial. Entonces es muy crítico para el tema de satisfacción del cliente. Y también finalmente un poco de lo que hablábamos en la parte de atender las pedidos de los clientes es cómo desarrollamos eh, relaciones productivas con los clientes, es decir, cómo los apoyamos para que ellos mejoren sus procesos y sus productos a través de nuestros productos o servicios, pero a la vez hacemos que ellos tengan mejor rendimiento económico y nosotros al mismo tiempo. Entonces es una forma de crecer juntos financieramente, rentablemente, y eso nos da una sostenibilidad, sostenibilidad en el mediano largo plazo. Bueno, hasta aquí hemos hablado de las tareas. Espero que esta información les ayude más a aplicar los niveles de madurez del método CMMI, al clasificar estas tareas en esos niveles de madurez. Y como quiera, estoy a la orden para cualquier otra, ampliar más algún concepto, de tal manera que cuando ustedes tiendan a usar el método y clasificar sus procesos o tareas actuales, lo hagan en forma precisa y así tendrán también más información para construir la hoja de ruta que los lleve al, como mencioné, primero al mínimo de desempeño en el que deben estar y después al deber ser. También lo mencioné en la plática anterior, no todos los deber ser es el nivel 5. Habrá unas tareas que no son tan críticas para nuestro sistema que las podemos dejar en nivel 3 o en nivel 4. Y habrá otras tareas que donde están ahorita solamente es más el costo de mejorarlas y entonces podemos contratarlas externamente o pasarlas a un proveedor externo y entonces sí, ya al convertirse en un proveedor, pues nosotros hacemos nuestra tarea más enfocada a lo que sí es realmente crítico para nosotros. Este último slide es lo típico que van a encontrar de resultado de un análisis como este, que son todas las 16 reactivos, las 16 tareas y dónde está el mapa respecto a lo que es el deber ser. Aquí no solamente vemos el ASIS, o sea, aquí vemos la medición de la ASIS, pero también encontraríamos otra gráfica que defina el deber ser y también el mínimo
¿cómo se llama? El mínimo esperado de las tareas. Pues bien, creo que ya me voy a despedir. Muchas gracias porque creo que hasta aquí hemos terminado con la parte esta de la aplicación de los conceptos en la tarea. Y lo último que me resta es platicar un poco del Canvas. ¿Qué es el Canvas? El Canvas es un modelo de cómo expreso yo el cómo veo el desempeño de mi gestión de operación a través en una sola hoja y a través de un proceso que me lleva desde la procuración oportuna y efectiva de los recursos hasta lograr la satisfacción del cliente basado en objetivos estratégicos, una planeación estratégica que es comunicada en forma clara y efectiva y a través de los objetivos de las áreas que ya hemos estado mencionando, desde producción, ventas, requerimientos de mantenimiento, etcétera, el cumplir las regulaciones, el maximizar la disponibilidad de las capacidades y finalmente esto nos va a impactar en los ingresos y egresos y la rentabilidad del sistema. Este es un modelo resumido de variables, de áreas claves con indicadores que pueden ustedes poner en esas áreas para ir midiendo lo que es no solo el performance, no solo el desempeño, sino cómo la madurez o el ir madurando más los procesos va impactando cada una de estas áreas claves. Pues muchas gracias. Eh, Quedo a la orden para las próximas preguntas, para las preguntas que tengan y para las próximas sesiones que vamos a tener. Queda una sesión adicional de esta serie que será relacionada a lo que es la gestión de la operación, ya no la ejecución, sino la parte complementaria, que viene en la segunda parte del cuestionario que ya les he mencionado desde la primera plática, del primer video. Espero que les sea útil y espero que al aplicarlo salgan resultados interesantes. Muchas gracias.